El título del sermón de esta mañana es "Estos cristianos trastornan el mundo entero". Quiero, como siempre lo hacemos, hacer una remembranza estamos en nuestra serie de Hechos y me seréis testigos estudiando el libro de Hechos. No sé ustedes, pero para mí ha sido una gran bendición estudiar este libro. Es algo que me anima constantemente y creo que sé que van a compartir eso conmigo, el hecho de que constantemente estamos viendo cómo Dios obra su voluntad, y eso nos anima porque tenemos la certeza que Él va a cumplir su voluntad en nosotros y a través de nosotros, y cómo a pesar de la oposición Dios hace llegar el evangelio a aquellos que Él ha escogido y cómo Él es glorificado a través de todo esto. Y estamos en el momento donde Pablo y Silas, si se recuerdan, llegan a la ciudad de Filipos. Y estando en esta ciudad, ellos se encuentran con una mujer que era esclava, que tenía un espíritu de adivinación y que al final Pablo ordena a este espíritu que salga de la mujer, y eso generó mucha molestia en aquellos que eran propietarios de esta joven. Y los llevan ante las autoridades, y voy a citar literalmente Hechos 16, versículo 20 y 21, y ellos dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. Estos fueron, si recuerdan, aprendimos que fueron astutos en presentar una causa jurídicamente válida. Sin embargo, las autoridades encarcelan a Pablo y a Silas, los azotan con varas de una forma injusta porque no hubo un juicio. De hecho, ellos no sabían que tanto Pablo como Silas eran romanos, y había una ley que prohibía que los romanos pudieran ser castigados de esta manera. Pero cuando ellos son encarcelados, en la noche adoran a Dios, hay un terremoto, se abren todas las puertas, los cepos se caen, ellos podrían salir, sin embargo no lo hacen, y el carcelero está a punto de quitarse la vida, y Pablo le dice que no se haga daño, que todos están ahí. Y al final él le hace una pregunta que es sumamente trascendente para todo ser humano. ¿Qué es necesario, qué necesito para ser salvo? Y obviamente Dios obró esta situación para que tanto el carcelero como su familia pudieran escuchar el evangelio. Y al final ellos creyeron, tanto el carcelero y su familia, y hubo gozo en la casa del carcelero. Al día siguiente los magistrados mandan a liberar a Pablo y a Silas. Sin embargo, Pablo se rehúsa a salir diciendo: yo no me voy a ir de aquí porque me han hecho una injusticia, yo soy romano y no me hicieron ningún juicio, así que vengan los magistrados a sacarnos de aquí. Y dice la Biblia que ellos tuvieron temor. No hubo arrepentimiento en ellos, sino que hubo temor, porque podían tener problemas por la situación, y les rogaron que salieran de la ciudad de Filipos. Y al salir de la cárcel, recuerdan que fueron tanto Pablo como Silas a la casa de Lidia, y habían otros hermanos, y ahí los consolaron. Y ahí nos quedamos en la narración del capítulo 16, justo terminamos el capítulo 16. Esta mañana vamos a meditar en un texto un poco más corto, Hechos capítulo 17, versículo 1 al 9. El título del sermón de esta mañana es "Estos cristianos trastornan el mundo entero". Busquen su Biblia, Hechos 17, por favor. Vamos a leer del versículo 1 al 9. Les recuerdo que no está en las pantallas, por lo tanto tiene que buscarlo en su Biblia. ¿Lo tenemos ya, hermanos? ¿Me siguen en la lectura? Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencias de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron,
Y se unieron a Pablo y a Silas juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrestaron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado el mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotando a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto, pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. En esta mañana, hermanos, al meditar en esta porción del libro de Hechos, podemos llegar al convencimiento que debemos proclamar a Jesús como Rey, ese Rey Salvador, no importando cuánto esto sea molesto o cuánto trastorne nuestro entorno y nuestra propia vida. Y quisiera abordar 2 puntos en esta mañana. El primero de ellos es el Evangelio, es el que nos guía a reconocer al Mesías, quien es también Rey. Quiero que veamos en el mapa, si recuerdan, nos quedamos en la narración, ellos habían estado en Filipo, y ustedes pueden ver ahí en el mapa el camino que narra esta porción de Filipo a Tesalónica. Ellos iban en un camino, atravesaron o pasaron por 2 ciudades, Anfípolis y Apolonia. Era una distancia más o menos de 160 kilómetros entre Filipo y la ciudad de Tesalónica. No se detuvieron en estos 2 lugares, probablemente quizás a descansar nada más, sino más bien fueron directamente a la ciudad de Tesalónica, que esta ciudad era parte de Macedonia. Y quisiera hablar brevemente un poco acerca de la ciudad para poder comprender un poco mejor lo que estaba ocurriendo en esta ciudad. La ciudad de Tesalónica, si recuerdan, Pablo va a estas ciudades, tanto a Filipos como a Tesalónica, porque si recuerdan, él vio en una visión a un hombre de Macedonia que le decía que por favor les ayudara. ¿Se recuerda de eso? Y ellos tenían la convicción que Dios los estaba llevando a predicar el Evangelio a Macedonia. De hecho, ellos querían ir a Asia. Y precisamente Macedonia estaba compuesta por 4 distritos. Esos distritos, Tesalónica era la capital de uno de estos 4 distritos de la ciudad de Macedonia. Era una ciudad que era un centro militar, era una ciudad comercialmente importante porque era había un puerto en esa ciudad. Era una ciudad importante en aspectos políticos, pero también en aspectos financieros. Y quiero que volvamos a leer el versículo 1 al 3 de Hechos 17. Después de pasar Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Vemos que pasó 3 semanas. Recuerde que el día de reposo era el día sábado, era un día donde se congregaban en la sinagoga, y Pablo estuvo durante 3 semanas discutiendo. ¿Qué se imagina usted cuando escucha la palabra discutir? Que estaban peleando, que alzaron la voz. No, hermanos, la palabra discusión aquí en este contexto es una conversación donde hay un análisis, argumento y contraargumentación. Eso es lo que Pablo estaba haciendo. Iba al día de reposo, porque era el día en que se reunían en la sinagoga. Había una discusión, una conversación, un análisis que iba enfocado en un tema en particular. No sé si lo notó cuál era el tema, pero Pablo
a través de la palabra estaba teniendo esta discusión. Es decir, su argumentación era basada en la palabra. Y era una argumentación que básicamente lo que hacía es presentar evidencias. ¿Evidencias de qué? Bueno, que el Mesías prometido era necesario que padeciera. Y además presentaba que ese Mesías que ellos esperaban era Jesús. Jesús era el Cristo. Jesús era el Mesías. Recuerde que los judíos tenían una concepción de un Mesías. Ellos esperaban un Mesías con un prototipo de una figura más política, una figura de un rey donde él podría venir y liberar al pueblo del sometimiento a los romanos. Y ellos esperaban probablemente esa figura de un rey con un gran ejército. Y por eso para ellos era chocante pensar que Jesús, aquel hombre que murió en una cruz, ¿cómo podría ser que ese hombre debilucho que murió en una cruz, me vas a decir a mí que es el Mesías que nos va a libertar? Esa era la gran inquietud y era el tema principal de esta argumentación. De hecho, Lucas dice que hacía dos cosas, Pablo. Declaraba y exponía. ¿Lo vio en el texto? Esa palabra declarar es, no sé si aquí se dirá así, desmenuzar algo para entenderlo. Desarmarlo. Yo cuando era niño desarmaba cosas. En la mayoría de las veces las podía armar. Siempre me sobraban tornillos, pero terminaban armadas. Muchas veces sí no funcionaban. Pero yo las desarmaba para entender. Y eso me ayudó porque recuerdo que cuando estaba niño varias veces se me arruinó mi control de videojuegos y mis papás no me compraban otro, entonces yo los pude reparar y podía seguir jugando. Otras veces me iba mal porque arruinaba cosas. Pero esa palabra que está ocupando aquí es precisamente el hecho de develar un contenido, hacerlo visible para poder entender. Fíjense que esa misma palabra que ocupa aquí es la palabra que Jesús ocupa en la plática del camino a Emaús con los jóvenes. Cuando les fueron abiertos sus ojos, en Lucas 16:14, es esta misma palabra. Cuando Jesús en todas las escrituras les enseñó lo que ellas decían acerca de Él, es esta misma palabra. Y es lo que Pablo estaba haciendo, estaba argumentando de tal manera que ellos pudieran entender por qué Pablo aseguraba y por qué era una verdad que Jesús era el Mesías que ellos estaban esperando. Y exponía, es decir, presentaba evidencias que Jesús es el Mesías. Y uno de los puntos importantes en esa discusión era que era necesario que Jesús padeciera. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué Dios nos salva a través del sufrimiento de Jesús? ¿Por qué no nos salvó de otra manera? Era necesario que Jesús padeciera, no solamente porque Dios ya lo había dicho en el Antiguo Testamento. Vemos pasajes que hablan de ese siervo sufriente, como el famoso Isaías 53. Hay salmos también, el Salmo 22. Zacarías también, Dios profetizó a través de Zacarías que el Mesías iba a padecer. La pregunta es, ¿por qué? Hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que pasó en el mundo? Pablo lo explica en Romanos capítulo 5. Por la transgresión de un hombre, ¿qué fue lo que pasó? El pecado entró al mundo. Y con el pecado entró algo más. ¿Se recuerdan? La muerte. Y dice Pablo en Romanos 5, capítulo 12, que entonces la muerte pasó a todos los hombres
por cuanto todos pecaron. Pablo está hablando ahí de que la condenación, que el efecto del pecado de Adán no solo cayó sobre Adán, sino sobre toda la raza humana. ¿Por qué? Porque Adán era el representante de la raza humana. Y las consecuencias de su pecado afectaban a toda la raza humana. Y así como la condenación vino por un hombre, de la misma manera Dios trajo la salvación por un hombre. Era necesario que a través de un hombre, quien sería representante de toda la raza humana, así como el Adán en Génesis, tenía que haber un postrer Adán, un hombre que representara a todos los seres humanos, a todos aquellos que por fe crean en Él para que pudieran ser libres del pecado y ser justificados delante de Dios. Ese representante es Cristo Jesús. Hermanos, el pecado nos alejó de Dios. La paga del pecado es muerte y la muerte es separación. Pero Dios envió a su Hijo para salvar lo que se había perdido. Y la forma en que Él lo hizo fue Él tomando forma de hombre. Aún a pesar de la humillación que eso representa, recordemos que Jesús es Dios. Él es creador de todas las cosas. Él es omnipotente. Y Él tomó forma de hombre con las limitaciones que eso implica. Se sometió al tiempo, al espacio. Pero eso no solamente era necesario, sino también tenía que entregar su vida. Porque era necesario que la justicia de Dios cayera sobre Él, en representación de aquellos que creen en Él. Era necesario el derramamiento de sangre para perdón de pecados. El justo por los injustos, aquel que no cometió pecado, se hizo pecado por nosotros, en representación nuestra. Él tenía que recibir la ira de Dios por el pecado de la humanidad. ¿Ven por qué era necesario que el Cristo padeciera? La muerte de Jesús en la cruz no es un símbolo de debilidad. Es el león que venció como cordero. Pero Él es león. Él es Señor. Y eso es lo que Pablo estaba explicando. Por eso era necesario que el Mesías padeciera. Para cumplir ese propósito redentor. Él recibe el castigo en nuestro lugar. Ese sacrificio fue aceptado por Dios y lo sabemos porque Dios mismo le resucitó de entre los muertos. Alguno de nosotros podría tener la bondad de decir, bueno, yo estoy dispuesto a entregar mi vida para que la humanidad se salve. Y podría hacerlo. Pero la pregunta es, ¿Dios aceptará ese sacrificio? ¿Cuál será la respuesta, hermanos? ¿Por qué no? Porque soy pecador. Pero Jesús nunca pecó. Él era ese cordero sin tacha, sin mancha. Ese cordero, ese sacrificio perfecto era necesario. Jesús es el único medio por el cual nosotros podemos tener perdón de nuestros pecados y ser salvos. ¿Se ha preguntado alguna vez de qué somos salvos? Por cierto, de la ira de Dios. Era necesario que el Cristo padeciera, porque si no padecía no cumpliría el propósito de su venida. Predicar a Cristo significa hablar de ese ungido prometido, el Mesías. ¿Sabe usted que la palabra Mesías significa también ungido?
Vemos en el Antiguo Testamento que hay 3 oficios que eran una sombra y eran oficios que implicaban un ungimiento. Y esos oficios eran reyes. Si recuerdan, los reyes eran ungidos. ¿Se recuerdan cuando ungieron a David? Con aceite. Los profetas también. Y el tercer oficio era los sacerdotes. Hermanos, Jesús es el Cristo, pero también Él es el Rey de Reyes. Él es el profeta y también es el sumo sacerdote, más excelente que todos. Y esta unción era un símbolo precisamente de esa elección de Dios y del equipamiento para esta tarea, este ministerio. ¿Se recuerdan qué pasó cuando Jesús se bautizó? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Y a partir de ahí Él empieza su ministerio. Ese reconocimiento público de Dios era como el ungimiento que Jesús tenía que recibir para iniciar su ministerio. Hermanos, hoy en día no necesitamos más reyes. No necesitamos sacerdotes, no necesitamos profetas, porque tenemos al más grande de todos ellos, que es Cristo Jesús. Él es el Cristo, Él es el ungido. Y hago la aclaración porque en nuestro contexto se tienden a ungir personas, como lo hacían en el Antiguo Testamento, ocupando aceite. Pero eso es menospreciar a Jesús. O no entender que Él es el sumo sacerdote, Él es el profeta, Él es el rey, y que ahora nosotros unidos a Él, porque somos parte de Él, estamos unidos a Él, por esa hermosa doctrina de la unión con Cristo, Él nos hizo a nosotros, ¿qué? Un pueblo, ¿de qué? Reyes, real sacerdocio, pero también nos hizo profetas en el sentido de que predicamos la palabra de Dios. Cada uno de nosotros somos llamados a predicar la palabra de Dios cuando proclamamos, aconsejamos y enseñamos a Cristo, cuando cumplimos nuestra misión de ir y hacer discípulos. Y eso es lo que Pablo estaba explicando y discutiendo con ellos, anunciando que el Mesías que ellos esperaban es Cristo Jesús. Hermanos, el único camino para llegar al Padre es Cristo Jesús. El único que puede salvarnos es Él. El único que puede reconciliarnos con Dios es Él. En el único que podemos, en el único nombre que podemos tener salvación y vida eterna es en el nombre del Mesías, de nuestro Salvador, de Cristo Jesús. Recuerde que el Cristo es un título, es el Mesías. Si no crees esto, si tú estás escuchando esto hoy y no lo crees, tu destino es la muerte eterna. Dios juzgará a cada hombre por sus pecados y la paga del pecado es muerte. Adán no creyó esta verdad y lo pagó con la muerte. Vivirás eternamente separado de Dios. Pero si hoy te arrepientes, Jesús, que es el Cristo, el Mesías, puede salvar tu vida hoy. Si tú reconoces quién es Él, si tú reconoces tu condición de pecado delante de Él y tú te arrepientes y pones tu fe en Él de tal manera que le reconoces como el Mesías, puedes encontrar el perdón de pecados para ti hoy. Puedes disfrutar de la vida eterna. Y lo que Pablo estaba haciendo con ellos es predicándoles el Evangelio. Predicando de aquel Mesías que ellos esperaban y que sin darse cuenta estuvo entre ellos.
Y mire cuál fue el resultado. Versículo 4. Algunos de ellos creyeron. ¿De quiénes? De los judíos que estaban en la sinagoga. Y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Qué hermoso es ver cómo Dios no hace acepción de personas. Y Dios salvará en su gracia de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Y vemos el cumplimiento aquí. Vemos tres grupos diferentes. Recuerde que cuando habla de griegos temerosos de Dios, no está hablando de griegos creyentes. Recuerde que ese calificativo temeroso de Dios se le daba a aquellos que participaban del judaísmo. Bueno, habían dos clasificaciones en realidad. Los prosélitos, que eran aquellos que de verdad se habían convertido al judaísmo, se circuncidaban y practicaban todas las normas. Y aquellos que se conocían como temerosos de Dios, o también se les llamaban los prosélitos de la puerta, que iban a las sinagogas y que participaban de ciertas cosas, pero por ejemplo no habían sido circuncidados ni eran 100% judíos. Y vemos que las mujeres principales eran mujeres importantes en la sociedad, así como Lidia, se recuerda en la ciudad de Éfeso, que era una comerciante importante. Pues igual en Tesalónica hubieron mujeres importantes que se convirtieron. Hermanos, esto debe de llevarnos a la conciencia de proclamar a Jesús como Rey y Salvador, aunque moleste y trastorne esa verdad. Así como Dios obró para que muchos creyeran, pasó lo que hemos venido viendo, la oposición en contra de Dios y de su verdad. Versículo 5, Hechos 17, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Si ven, es una constante. Judíos que motivados por el celo querían afectar al cristianismo. Y saben que este celo no era necesariamente un celo religioso como tal, sino era un celo de lo que estaba logrando el cristianismo. Esto nos están quitando a la gente. Mira, judíos se están yendo con ellos, griegos se están yendo con ellos. No es posible. Los judíos pensaban, recuerden, que ellos tenían la exclusividad de ser el pueblo escogido de Dios, pero negaban a Jesús como el Cristo. Y les molestaba ver el florecimiento del cristianismo. Jesús es rey. Jesús es rey. Por lo tanto, Él trastorna al mundo. Veamos que los judíos intencionalmente querían alborotar, generar una gran conmoción, un ruido, una confusión de lo que estaba pasando. Acusando a los cristianos, buscaban a Pablo, a Silas. Recuerde que Timoteo en ese momento andaba con ellos también. Entran a la casa de Jasón y al no encontrarlos, pues toman a Jasón, a algunos hermanos que estaban en la casa, los llevan ante las autoridades y hacen una acusación muy parecida a la que ya escuchamos alguna vez en la ciudad de Filipo. Quiero que recordemos y vamos a leer la parte final del texto en el que estamos meditando, versículo 6 al 9. Estos, hablando de los cristianos, que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Esa es la acusación. No lo logramos agarrar, pero agarramos a este que es cómplice. Este está participando en que
se rebelen en contra del César y del Imperio Romano, porque están declarando otro rey cuyo nombre es Jesús. Y vemos que los judíos alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad al oír estas cosas. Pero a diferencia de Pablo y de Silas, sí hicieron un juicio y por la fianza los dejaron ir. Si se dan cuenta, es casi la misma acusación que en Filipo. Trastornan al mundo. Esas ideas están trastornando nuestra sociedad. Y esa palabra trastornar es perturbar, desequilibrar, o también puede significar inestabilidad. Están causando inestabilidad en la ciudad con sus ideas que son contrarias a nuestras leyes y a nuestras costumbres. Y no solamente eso, sino que están generando un movimiento en contra del César. De hecho, ese verbo, anastató en griego, que es trastornar, tiene connotaciones de una revolución política. Y es que miren, hermanos, hay cosas que en realidad el cristianismo iba en contra de lo que el Imperio Romano había establecido. El cristianismo contradecía principios de Roma. Por ejemplo, la fe cristiana implicaba la exclusiva adoración del único rey. Y si ustedes recuerdan, los césares eran considerados deidades. Los cristianos utilizaban el término que los griegos usaban para referirse a los césares como Kyrios o Curios, que significa Señor. El que confiese a Jesús como Señor, se recuerda Pablo en Romanos. ¿Sabe qué estaba diciendo ahí? Romanos, el que tú llamas Señor, que es el César, te cuento, no es Señor, porque el Señor es Jesús. Pero eso tenía implicaciones fuertes, hermanos. También vemos que cuestionaba el concepto de la pax romana. ¿Saben qué era eso? Era la idea de que la estabilidad del imperio la traía el César. Por el César podían tener paz. Y algunos otros términos como parusía o venida o llegada, hablando del regreso de Jesús, eran utilizados también en un contexto político. ¿Ven por qué había una acusación? Pero no solo esto, hermanos. Es que el cristianismo también va en contra de las costumbres y prácticas pecaminosas del contexto de Roma. ¿Sabía usted, por ejemplo, que la gente se divertía? ¿Sabe cómo se divertían? Yendo a los coliseos. ¿Y saben qué hacían en los coliseos? Habían gladiadores, también animales, que metían esclavos para que los mataran. Y la diversión era ver morir personas. No sé si usted sabía que la actividad sexual entre hombres y mujeres era altamente promiscua en Roma. La homosexualidad, de hecho, era practicada libremente. Como habían esclavos, muchos hombres tenían esclavos, y saben que muchos de ellos eran niños. O las mujeres eran consideradas como propiedad del esposo y era prohibido que pudieran hablar en público. Es que el cristianismo en la región estaba generando conmoción porque atacaba el pecado, porque desvelaba la corrupción que había por el pecado en esa ciudad, en la mente de las personas, en la práctica de las personas, no solo en la política. Vemos cómo en las cartas, por ejemplo en Efesios, resalta la importancia de
la mujer y el valor de la mujer. ¿Se recuerda Efesios capítulo 5? Que los hombres deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí estaba vindicando el valor de la mujer en una sociedad donde la mujer no valía nada. En ese mismo capítulo se ve la importancia del matrimonio, porque en esa sociedad pagana el matrimonio no tenía valor. Vemos cómo la santidad expresada en el que somos creados a imagen de Dios y por lo tanto todos los seres humanos tienen un valor por eso. Y va en contra de principios de Roma. O ese pecado de inmoralidad sexual, homosexualismo, y por eso vemos, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, que se mencionan esos temas. Hermanos, Jesús es el Señor y Él gobierna sobre todas las cosas. Y nosotros como cristianos estamos bajo el gobierno de nuestro Rey. Y nosotros nos sometemos voluntariamente a su reino, a sus principios. Y estos chocaban obviamente con Roma. Chocaban con el pecado en el corazón del hombre. Por eso la reacción, ya no queremos que estos vengan a trastornarnos las cosas. Yo estoy bien como estoy, practicando mi pecado y viviendo como quiero vivir. Por lo tanto, hermanos, tenemos que proclamar a Jesús como Rey y Salvador, aunque esto moleste y trastorne. La maldad de este mundo siempre se opondrá al Evangelio y a Cristo. Siempre. Siempre. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18 al 21. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, nuestra mente, entendimiento, a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, guardaos de los ídolos. Porque el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Pero solamente estando en el verdadero, solamente conociendo la verdad, podemos ser libres. El mundo está bajo el maligno, pero Jesús está por encima del maligno. ¿Hemos visto en Hechos oposición a la iglesia? ¿Hemos visto en Hechos oposición al Evangelio? Hemos visto cómo han confabulado para detener al cristianismo, la palabra de Dios, la exaltación de la gloria de Cristo. La pregunta es, ¿pudieron hacerlo? No, porque Jesús es Señor sobre todas las cosas. Nos ha dado entendimiento a los que somos hijos de Dios para que conozcamos aquel que es la verdad. Es que, hermanos, entendamos, este mundo trata de engañarnos. Todo el poder que tiene este mundo, ¿saben cuál es? El engaño, la seducción, eso es todo el poder. No hay nada más. Pero muchas veces nosotros caemos en eso. Pero nosotros estamos en el Mesías, en el verdadero Señor. Jesús es el verdadero Dios y el único que podemos encontrar vida eterna. Este verdadero Rey no solo trastorna al mundo, sino que ha trastornado nuestras propias vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si Jesús es el Rey de tu vida, Él ha trastornado tu mundo. Recuerde que la palabra trastornar es perturbar la estabilidad, romper con un estatus. Nosotros éramos esclavos del pecado y nos sentíamos a gusto pecando. Pero Jesús nos libertó y muchas cosas en nuestra vida cambiaron.
Cristo, por medio del Evangelio y su palabra, ha trastornado, ha transformado nuestras vidas. ¿O acaso usted no piensa diferente a antes en muchas áreas de su vida antes de venir a Cristo? Hay muchas prácticas que ya no están en nosotros. Muchas creencias. Porque Dios transforma. La cultura de este mundo está gobernada por el enemigo. Las personas están esclavas del pecado. Pero Jesús trae libertad, y cuando Él trae libertad hay una transformación. Pero hermanos, tenemos que escoger entre creer la verdad y obedecer la verdad de Dios, o aceptar y seguir la mentira. Porque este mundo seguirá diciéndote mentiras. Este mundo seguirá diciéndote: ya no vengas aquí a la oficina a trastornar las cosas. Aquí hacemos negocios haciendo corrupción, y si tú no querés, andate, pero no vengas a cambiar nada. Yo sé que estoy en adulterio con mi esposa, pero a mí no me hables de ese evangelio. Voy a tener que dejar al amante y no quiero. El mundo nos dirá también a nosotros mismos, nos llenará de ideas, querrá llenarnos de ideas para que pensemos como este mundo. ¿Por qué creen que la exhortación de Pablo a qué iglesia? La iglesia de Roma: no os amoldéis a este mundo. Porque había una presión fuerte como la hay hoy y como la ha habido siempre. Hermanos, pero no tenemos que amoldarnos a este mundo. Este mundo te dirá: si alguien te ofende, pues véngate. Haz justicia tú mismo. Hazle mal para que sienta, y entonces, sintiéndose el mal, tal vez se arrepiente. Pero nuestro Señor nos dice: no pagues a nadie mal por mal. Este mundo te va a decir que la humildad es un sinónimo de debilidad. La humildad para este mundo no es una virtud, es una debilidad. Pero Jesús te va a decir que los humildes son bienaventurados. ¿Por qué? Porque heredarán la tierra. Este mundo te va a decir que no debes perdonar. Pero Jesús te va a decir que debes de perdonar 70 veces 7. No sé usted, pero yo soy malo para las matemáticas. Pero ahí agarro la calculadora y hago cuenta: 70 veces 7, 400 no sé cuánto, y voy marcando. No, hermanos, 70 veces 7 es siempre. Es un hebraísmo que nos hace entender que debemos de perdonar siempre. Para el mundo, una de las mayores metas es los bienes que acumulamos. Pero en Cristo vamos a encontrar la verdad, que no debemos de hacer tesoros en este mundo, que debemos de ser generosos. Pero este mundo te va a tratar de engañar diciéndote: acumula, construye más graneros y más graneros y más graneros. Aunque se te pudran los granos, no importa, lo importante es tener más. Este mundo te va a decir: ya viene el bono 14, anda, endeudate, ya tenés para... Pero Cristo, ¿qué te va a decir? Que sea generoso con tus hermanos, que siembres para el reino de Dios, que pongas tu mirada en las cosas de arriba. Este mundo nos va a decir que las personas importantes son aquellas que tienen que ser servidas. No es que yo soy VIP. Se me cayó la cuchara, joven. ¿Le traigo otra? No, recójala, lávala y me la trae de nuevo, por favor. ¿Sí o no, hermanos? Que esa es la visión del mundo. Entre tú más importante eres, ¿qué esperas? Un mejor trato. ¿Sí o no? Pero ¿qué dice nuestro rey? En el reino de Dios, el que quiere ser primero, ¿qué tiene que ser? Siervo de todos.
¿Se da cuenta cómo es contradictorio lo que este mundo enseña versus la verdad? El mundo te va a decir que el matrimonio es algo arcaico. Pero en el reino de Dios, el matrimonio es algo hermoso. Es algo sublime. Es una forma especial donde nosotros podemos glorificar a Dios al representar esa hermosa relación entre Cristo y la iglesia. El mundo te dirá que debes construir tu futuro. De hecho, esa filosofía se llama construccionismo. Tú eres el arquitecto de tu futuro. ¿Ya han oído frases como esa? ¿Sabe qué te va a decir Cristo? Tu vida me pertenece a mí. Tienes que hacer mi voluntad. Hermanos, la pregunta es, ¿a quién tú vas a creer? ¿Al mundo con sus mentiras o a aquel que es la verdad? Ese es todo el punto. Hermanos, Jesús está trastornando nuestra vida. Obviamente es molesto que Él traiga inestabilidad en nuestro pecado. Es molesto que traiga inestabilidad a nuestro egoísmo. No queremos salir de nuestra zona de confort donde estamos tranquilos. No me toques esto, no, esto es mío. No, no, no te metas aquí, no. Yo doy gracias a Dios por lo que estamos viviendo como iglesia. Porque Dios está trastornando nuestra iglesia. Por medio de su palabra nos está impulsando a cumplir nuestra misión. Hermano, el cristianismo no es un día domingo venir, sentarte, participar del culto, nos vemos el otro domingo. Y se asoma, ¿verdad? No, ya me acordé que el otro domingo voy para la playa, nos vemos el siguiente. Eso no es el cristianismo. Dios nos ha dejado en este mundo con un propósito. Que construyamos imperios, que hagamos nuestras torres de Babel. No que vayamos y proclamemos, somos luz y sal en este mundo. Y Dios nos está impulsando con su palabra cada vez más. Predica el evangelio, ve y haz discípulos. ¿No lo ha notado? El que tiene oídos para oír, que oiga. Está cambiando nuestra perspectiva de lo que implica ser miembros de una iglesia. Tú y yo somos parte de un cuerpo. ¿Te has machucado alguna vez con un martillo el dedo? ¿Te ha pasado? ¿Y qué pasa? O te golpeas en la chimpinilla, o andas descalzo y con la esquina de la cama te golpeas el dedito chiquito, el dedito más chiquito, el que pareciera más insignificante, que hasta podríamos pensar está de adorno, pero un dolor profundo al cuerpo, ¿o no? Eso es el cristianismo, hermanos. Nos tenemos que cuidar mutuamente. Gozarnos con el que se goza, llorar con el que llora. Dios va a traer cuidado a través de la misma iglesia. Dios cuida a la iglesia por medio de su iglesia, como lo hemos venido aprendiendo. O el hecho de cómo servimos al Señor, hacerlo con excelencia para Él, preparándonos lo mejor posible para Él. Actualmente estamos trabajando con el Ministerio de Niños, estamos trabajando con el Ministerio de Alabanza. Ayer empezamos con un grupo de hermanos que se están preparando en predicación expositiva. Y quiero ser sincero con ustedes. Hoy tenemos reunión con los papás. A veces digo, ¿y para qué me invento tanta cosa? No, hombre, yo debería estar tranquilo y preparar mi sermón, llego el domingo, predico y nos vemos. Pero ¿sabe qué? Esa es mi carne, es mi pecado. Porque el cristianismo no es eso. Mi función como pastor no es solo venir a predicar y olvidarme de todo. Yo voy a dar cuentas a Cristo
por el cuidado sobre sus almas. Por eso la insistencia de todos los domingos: disipúlese, disipúlese, entre al estudio bíblico, participe, sirva, etcétera, etcétera, etcétera. Pero doy gracias al Señor porque Él está obrando en nuestra vida. Quizás al momento nos molesta un poco, pero cada vez más estamos tomando conciencia de la voluntad de Dios. Nosotros no vamos a definir cómo funciona la iglesia, porque ¿quién es la cabeza, hermanos? Cristo. Él gobierna, Él decide. La pregunta es, ¿le vamos a creer al mundo que el mundo nos venga a enseñar cómo es la iglesia? ¿O le vamos a creer a aquel que es la cabeza, que es Cristo? Y quisiera terminar, hermanos, con un texto que yo le pido que sea consciente, todo lo que hemos hablado ahora, el someternos a Cristo y su voluntad, el no dejarnos engañar por este mundo, el que Cristo trastorne en un buen sentido nuestro ser, el que seamos conformados cada vez más a su imagen, no es un tema de esfuerzo personal, no es un tema de voluntad. Si usted lo hace así, voy a orar por usted para que Dios le dé sabiduría y le ayude, porque va a terminar frustrado y mal. Mire lo que nos dice Hebreos, capítulo 13, versículo 20. Quiero que ponga mucha atención y que siga la lectura, pero de verdad concentrándose en lo que dice este texto. Y el Dios de paz, ese Dios todopoderoso, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, quien es el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. ¿Qué dice el versículo 21? Os haga aptos. Nosotros no somos capaces de convertirnos en aptos por nosotros mismos. Necesitamos a Jesús, hermanos. ¿Y aptos para qué? Para toda buena obra, para hacer su voluntad. ¿Cuántos de aquí quieren hacer su voluntad? Necesitamos a Jesús, porque en Él somos aptos. Él obrando en nosotros. ¿Y qué va a obrar Él en nosotros? Que hagamos lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, por medio de Cristo Jesús, no por medio de las fuerzas de tu voluntad, no por medio de prácticas religiosas, es por medio de Cristo Jesús, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Vamos a orar.